Hola con todos. Hoy les vamos a hablar del caso Benavides Ceballos versus la República del Ecuador. Los hechos de este caso ocurrieron en el Ecuador en el año 1985. La víctima fue Consuelo Benavides Ceballos, una profesora oriunda del Carchi. Ella se encontraba en Quinindé con un amigo y fue detenida por miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana por presuntas actividades vinculadas al grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo. Posteriormente fue secuestrada, torturada y su cuerpo sin vida fue encontrado semanas después. Sin embargo, su amigo sí pudo salir libre. Posterior a su muerte, los militares implicados denegaron sistemáticamente los hechos y evadieron su responsabilidad penal. Entonces, esto impidió que se dé justicia para Consuelo y sus familiares. Los padres de Consuelo Benavides presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que les ayude a conseguir justicia en nombre de su hija. La comisión presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que tramite este caso en contra del Ecuador. El Ecuador decide allanarse a las pretensiones de la demanda y reconoce la veracidad de los hechos. Los delegados declaran que el Ecuador tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos y busca que la justicia llegue a la familia Benavides Ceballos. Al hacer esto, el Ecuador reconoce su responsabilidad internacional y busca reparar a los familiares de la víctima, lo cual lo hace mediante un acuerdo amistoso pactado entre ellos. Esta solución amistosa fue pactada el 25 de febrero de 1998, en la que se acordó una cuantía de $1 millón estadounidenses, que los padres utilizaron en buena parte para perenizar el nombre de su hija. La decisión de la Corte en este contexto fue aprobar el allanamiento y el acuerdo amistoso celebrado por las partes. Ahora vamos a analizar este caso bajo el derecho internacional. Primero vamos a identificar fuentes principales y auxiliares del derecho internacional y aquellas que fueron infringidas dentro de este caso. Las fuentes principales identificadas dentro de este caso son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Estas fuentes son principales según el Estatuto 38 de la Corte Internacional de Justicia, que es la guía más idónea para diferenciar entre fuentes principales y auxiliares del derecho internacional. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Los artículos violados de esta convención son los siguientes. Se determinó que se violó el artículo 7, el derecho a la libertad personal. Fueron dos numerales. Nadie puede ser sometido a encarcelamiento arbitrario y toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez competente. El artículo 5, el derecho a la integridad personal. Se respeta la integridad tanto física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. El artículo 4, el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y el artículo 3, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, tal que le fue denegado a Consuelo Benavides, ya que después de todo lo que le sucedió, ella quedó por completo más allá del alcance de la ley.
el artículo 25 y 8 de la protección judicial y de las garantías judiciales, ya que a la familia Benavides se le ha negado y aún se le continúa negando la justicia mediante el ocultamiento y falsificación deliberada de información por parte de los implicados y a través del fracaso de los procesos internos para llevar ante la justicia a los autores de estos delitos. Y por último, el artículo 1 en su literal 1, la obligación de respetar los derechos. Los estados en esta convención se deben comprometer a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Ahora, la segunda fuente, el reglamento de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta es la norma adjetiva de la convención. Este es un acto normativo de la Corte y es vinculante para todos los estados miembros. Pero ojo, los actos normativos de organizaciones internacionales no están contemplados como fuentes dentro del Estatuto 38 de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, este sí lo es, y se puede decir que no es auxiliar porque no sirve para determinar las reglas del derecho como las fuentes auxiliares, sino que es una regla de derecho en sí misma, y por contrario sensu, esta sería una fuente principal. El Ecuador ha reconocido la competencia de la Corte como obligatoria y de pleno derecho en lo relativo a la aplicación de esta convención, por lo cual es muy vinculante para el Ecuador. Ahora, nuestro segundo objetivo será determinar la subjetividad de los involucrados en el presente caso y su relación con el derecho internacional. Primero, el Ecuador. El Ecuador es un sujeto pleno del derecho internacional, ya que consta con todos los rasgos de subjetividad, los cuales son: 1. Ser destinatario de las normas jurídicas internacionales. Participar en la elaboración de normas internacionales con voz y voto. Estar facultado para presentar una reclamación internacional y poder incurrir en la responsabilidad internacional. Y derecho de embajada y participar en organizaciones internacionales. Segundo, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Es un sujeto limitado, ya que consta con un rasgo de subjetividad, en este caso, que sería estar facultado para presentar una reclamación internacional, ya que ésta es quien interpone la demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La familia Benavides Ceballos es un sujeto limitado que consta con un rasgo de subjetividad, estar facultada para presentar una reclamación internacional. Ellos lo hacen ante la comisión y la comisión es quien sirve de procuradora judicial para elevarla ante la corte. También Consuelo Benavides, que es un sujeto limitado porque es sobre quien recaen los hechos y los derechos violados. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un sujeto limitado y su subjetividad deriva del tratado celebrado por los estados que la constituyen y determinan sus atribuciones y el alcance de sus competencias en base a lo que se le otorga. El tercer y último objetivo es evaluar la responsabilidad internacional que incurrió el Estado ecuatoriano y sus consecuencias de esta. Las medidas de reparación. La primera fue la indemnización de $1 millón a la familia de la víctima como compensación del daño sufrido. La medida de satisfacción fue el reconocimiento de responsabilidad como reparación pertinente para el daño moral. Como otra medida de satisfacción, no impuesta por la Corte sino a voluntad del Estado ecuatoriano, ya que previo a la sentencia de la Corte el Estado ya había pedido disculpas públicas en todos los medios de prensa nacionales. Y por último, como también decía la sentencia de la Corte, el deber de seguir investigando para sancionar a los culpables de estos delitos que hayan quedado en la impunidad no es una medida de reparación, sino es una obligación, como así lo diferencia del cuadernillo de reparaciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.